El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 36. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que se metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces, los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió: Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente: yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para preparar el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Pues bien, hermanos, tras concluir la conversación entre Jesús y Nicodemo, el autor nos informa que Jesús se marcha junto con sus discípulos a la tierra de Judea para continuar con su ministerio y nos remarca que estando allí bautizaba. Ahora bien, ¿Jesús también bautizaba o mandaba bautizar mientras estaba presente en los bautismos? ¿Qué tipo de bautismo se realizaba en este momento? ¿El de Juan o el que conocemos hoy en día como el bautismo cristiano y que además practicamos como una ordenanza del Señor? Pues la mayoría de lectores se inclina por afirmar que Jesús no era el que bautizaba como tal, sino que mandaba bautizar a sus discípulos mientras estaba presente en medio de esos actos. Esto se piensa así porque más adelante en Juan capítulo 4 versículo 2, el autor de este evangelio nos aclara que Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, y por lo tanto sería muy particular que solo haya bautizado por Judea durante un tiempo muy corto y que luego haya delegado esa tarea a esos discípulos. No obstante, es cierto que tal y como lo expresa Juan en esta última parte del capítulo 3, da la impresión de que Jesús también bautizaba. Y no comparte el autor de inicio el matiz que leemos ya en el capítulo 4, el siguiente. Pero probablemente porque no era necesario remarcarlo desde el principio, y lo que sí deseaba apuntar el autor a estas alturas era ofrecer una vez más un testimonio de la labor y las palabras que compartió su maestro, Juan el Bautista, señalando de nuevo al Mesías, a Jesucristo, al que vino del cielo. En cuanto a la pregunta de qué tipo de bautismo practicaban los discípulos de Jesús bajo la tutela del Maestro en este momento, en este contexto, quizá algunos podrían considerar que el bautismo cristiano tal y como hoy lo conocemos no se había instaurado hasta la famosa Gran Comisión que podemos leer en Mateo capítulo 28 del versículo 19 al 20. Pero a la hora de recordar este texto debemos apreciar que el énfasis no está tanto en el bautismo, sino más bien en ir y hacer misión, yendo a diferentes lugares.
para preparar discípulos del Señor y como ordenanza, como señal de que son discípulos, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, no tendría sentido que estando ya presente el Mesías, el propio Jesús haya promovido un bautismo idéntico al de Juan el Bautista, pues los contextos son diferentes y el tiempo es otro. El Mesías ya había llegado, no estaba a punto de llegar, ya estaba allí. Y los que se bautizaban en ese instante lo harían como testimonio público de su fe en él y también como muestra de su arrepentimiento, tal y como hoy en día lo celebramos. Qué bueno también que en medio de estos bautismos, el propio Señor Jesús, pues según lo que podemos complementar con el capítulo 4, versículo 2, donde se matiza, ¿no?, que Jesús no era el que bautizaba, sino sus discípulos, qué bueno considerar que Jesús no haya bautizado a nadie. Pues ya sabemos todos los problemas que sucedieron en la comunidad de creyentes en la ciudad de Corinto, en cuanto al liderazgo y la influencia de Pablo, Apolos y Cefas, y cómo la iglesia estaba dividida por cuanto algunos se inclinaban por la autoridad de Pablo, u otros por la autoridad de Apolos, u otros por la autoridad de Cefas. Hubiese sido un cisma tremendo para el comienzo de la iglesia que algunos discípulos de Jesús hayan sido bautizados por él en agua y otros no, ya que seguramente los primeros hubiesen caído en la idea de que su bautismo les otorgaba una mayor posición o autoridad espiritual, y en ese sentido creo que Jesús fue preventivo. Y además, el apóstol Pablo seguramente pudo imitar y aprender de ese testimonio, limitándose a bautizar a muy pocos hermanos en la fe, para no ser causa de división, y así lo refleja la primera carta a los Corintios, y así lo vimos en su día. Por otro lado, es necesario aclarar, aunque creo que es evidente, que el bautismo del cual se está hablando aquí en el capítulo 3 es el bautismo de agua y no el bautismo de Espíritu Santo y fuego, como indicaría el propio Juan el Bautista cuando tuvo su primer contacto con Jesús antes de bautizarlo. De hecho, cuando Juan estuvo, a punto de bautizar a Jesús, quiso dejar bien claro que era él el que necesitaba ser bautizado por el Señor y no que el Señor sea bautizado por él. Y este apunte puede llevarnos a uno de los grandes debates entre las iglesias evangélicas hoy en día, y a lo largo de la historia de la iglesia también, y es considerar la cronología de las personas que pasan de ser no creyentes a ser creyentes. ¿Qué es primero? ¿El bautismo de agua o el bautismo de fuego? ¿Uno primero puede creer y luego recibir el Espíritu Santo? ¿O el Espíritu Santo es el que obra desde el principio? ¿Y esta obra del Espíritu se realiza en dos tiempos o se efectúa desde el principio en el creyente y conforme va creciendo en el Señor experimenta lo que se conoce como la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué pensáis? Los que habéis escuchado las exposiciones sobre Lucas y Hechos, que en su momento vimos, o que al menos habéis leído en privado con detenimiento estos dos tomos, os habréis dado cuenta que todos los casos de conversiones y bautismos no se pueden categorizar de la misma manera, pues no siguen siempre una misma línea, no marcan una misma cronología aplicable a todos los casos. Ahora bien, vimos en cada ejemplo y sobre todo en cada contexto que existen razones de fondo para que ciertos casos sean diferentes de otros, pero que en general debemos concluir que el primer bautismo que se realiza en la persona que cree es el bautismo de fuego y luego el bautismo de agua. Es decir, cuando una persona no creyente pasa a ser creyente es porque el Espíritu de Dios ha obrado en su vida, lo ha transformado, lo ha hecho nacer de nuevo y a partir de ahí la persona vive para Dios, la persona busca a Dios, la persona cree en Dios y desea ser como Él y ser lleno de Él, y antes no. Antes estaba muerto, antes era un enemigo de Dios, antes era un esclavo del pecado. Y claro, a la hora de aterrizar esta idea de que el bautismo de fuego es anterior al bautismo de agua, a cada caso concreto nos podemos quedar con la impresión de que no siempre se cumple este planteamiento. En especial cuando analizamos casos anteriores al acontecimiento de Pentecostés, pues el propio Señor Jesús, más adelante lo veremos en Juan capítulo 16, enseña que era necesario que Él se marchase para que el Espíritu Santo pueda venir. Pero esto no nos debe hacer pensar que el Espíritu Santo no estaba presente antes de Pentecostés. Y será precisamente el Evangelio según Lucas, escrito por el mismo autor del libro de los Hechos, quien nos mostrará
que el Espíritu Santo estaba presente en medio de la obra redentora que estaba llegando a su culmen en la encarnación de nuestro Señor Jesús, y de hecho, previamente a todo ello, como un acto precursor, el Espíritu Santo obró en los padres de Juan el Bautista, y así es como comienza el Evangelio de Lucas. Ciertamente la obra del Espíritu Santo estuvo presente, en verdad, también en el Antiguo Testamento, así que no iba a ser una excepción cuando se manifestase el nuevo pacto. Pero sería precisamente en Pentecostés cuando el Espíritu Santo, tal y como el Señor Jesús profetizó, mostraría su gran obra y muchas personas fueron añadidas a la Iglesia porque se volvieron salvas por la gracia de Dios. Por consiguiente, este intento de clarificar la obra del Espíritu en cada etapa nos puede llevar también a preguntarnos si el bautismo que practicaba Jesús con sus discípulos en el contexto de Juan capítulo 3 es similar al bautismo cristiano que hoy practicamos en nuestras iglesias. Y para no caer en ningún error y no afirmar con seguridad lo que no sabemos con certeza, creo que solo podemos aseverar lo que el propio capítulo 3 nos ha enseñado anteriormente. Que el Espíritu sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, y así es todo el que ha nacido de nuevo. Así que más allá de discutir o especular en qué momento exacto obra el Espíritu y por qué hay casos en la Biblia donde las personas se bautizan porque han creído y luego hay otros casos donde las personas reciben el Espíritu después de haberse bautizado, lo que nos debe quedar claro es que es el Señor quien obra, es su Espíritu quien nos da una nueva vida, es Dios quien nos salva por medio de su Hijo. Por ende, si ponemos el punto de mira en la obra del Señor, le daremos siempre la gloria a Él y seremos dependientes de su ser y también de su hacer. Por supuesto, confiamos en que las personas que se bautizan en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es porque creen en Dios y tienen al Señor en sus vidas. Pero verdaderamente es el Señor quien sabe la verdad. Y en el cielo veremos casos de personas que han sido bautizadas por el Espíritu, por fuego, pero no bautizadas por agua. Como el caso, por ejemplo, el más famoso, el ladrón en la cruz, que no le dio tiempo a bautizarse en agua, ni a congregarse, ni a participar de la cena del Señor, porque creyó en el último momento de su vida, pero entendemos que está en la presencia de Dios. Por eso digo que en el cielo veremos casos de personas que han sido bautizadas por fuego, bautizadas por el Espíritu, pero no por agua. Ahora bien, no veremos a ninguna persona que solo haya sido bautizada por agua y que no haya sido bautizada por fuego, que no haya sido bautizada por Espíritu, pues esa persona simplemente ese día se dio un chapuzón, nada más. Pues también podríamos, otra vez retomando el capítulo 3, decir que lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es, y aquellos que se bautizan sin creer de verdad en Dios, están haciendo un acto puramente físico, visual, fruto de la carne, pues solo quieren aparentar ser hijos de Dios cuando no tienen a Dios por Padre. Lo tienen por comodín, por alguien a quien pedir cosas, o por alguien a quien echarle la culpa de sus problemas, o simplemente por cumplir una tradición, pero no tienen una relación genuina con Él. No aman de verdad al Señor, y eso tarde o temprano se da de manifiesto, y si por alguna razón queda oculto, ya os digo yo que en la presencia del Señor no habrá nada oculto que no quede descubierto, pues en ese momento todo se sabrá, todo será llevado a la luz y se dará a conocer a todos. Y por supuesto, con esta exposición que os comparto, hermanos, no estoy desestimando o quitándole valor al bautismo por agua, pues es una ordenanza del Señor, así que hay que cumplirla. Pero a lo largo de la historia de la Iglesia, muchas personas se habrán bautizado solo con el fin de agradar a los hombres y no con el fin de agradar a Dios. Y aún en iglesias que parecen ser cristianas se le da mucho bombo, mucha festividad, mucha parafernalia al bautismo en agua, cuando en verdad el bautismo que marca la diferencia, el que determina nada más y nada menos que toda la eternidad, es el bautismo de fuego, es el bautismo del Espíritu. Y eso es lo que debemos celebrar. Cuando una persona ha nacido de nuevo y cree en su corazón que Jesucristo es su Señor y Salvador, ya se ha producido un acto divino. Y generalmente ocurre antes del bautismo de agua. Es más, la persona pide ser bautizada en agua por cuanto ha entendido quién es Dios y que debe guardar sus mandamientos y dar toda su vida para el Señor, al menos si se bautiza por las razones adecuadas. Pues si no ha entendido eso y no cree en Dios, en vano se bautiza, solo participaría de un símbolo, pues por gusto, no de corazón.
Y eso evidentemente solo el Señor lo sabe. Y como digo, el bautismo de agua tiene su valor, tiene su lugar, y es por ello que Jesús con sus discípulos bautizaba, y hasta incluso el propio Juan el Bautista, como leemos en el versículo 23 en adelante, también seguía bautizando por allí. Pues continuaba siendo para él una señal de arrepentimiento, un elemento importante de su mensaje de exhortación como profeta enviado de Dios. Pero parece ser que varios de los que estaban presentes en Enón, cerca de Salim, que parece además que era una región llena de manantiales, no comprendían por qué Juan estaba por un lado y Jesús por otro. Como si Jesús estuviese haciendo la competencia a Juan. Y según el versículo 15, los discípulos de Juan y el judío que defendía el valor de la purificación, o mejor dicho, la eficacia purificadora del acto bautismal, pues no comprendían entre ellos de verdad lo que estaban diciendo y hablaban por ignorancia. Y quizá por ello algunos todavía seguían con Juan, pues no habían entendido que Jesús es el Mesías, y eso que ellos mismos le dicen a Juan: oye, ese que tú dijiste que es el Mesías está bautizando por allí. ¿Y nosotros qué? Fijaos, eran capaces de ser seguidores de Juan el Bautista, de llamarle su maestro, y cuando su maestro dio su mayor exposición, su mayor predicación, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él es el Mesías, no le hicieron caso. Simplemente le tomaron como un rabí más, como un grupo social al que seguir, pero no comprendieron el mensaje. Como personas que van a una iglesia, pertenecen a una asociación cristiana o un movimiento cristiano, pero no creen, ni conocen, ni aman a Cristo. Desgraciadamente, a veces somos así, hermanos. Y como digo, creo que estas discusiones que se forman aquí entre ese judío que defendía la purificación y los discípulos de Juan es producto de que no entendían las enseñanzas de Juan el Bautista, y que además había dicho que Jesús es el Mesías, que a él debían seguir, y que Juan solamente era el precursor, el profeta, el mensajero. ¿Habrían discípulos de Juan preocupados por su maestro y por cómo perdería seguidores por otro predicador? Pues desde luego. Al igual que desgraciadamente hay personas que están preocupadas porque haya hermanos que se vayan de una iglesia a otra. Yo pienso, mientras te vayas a una iglesia y sobre todo creas en Dios, pues ve a donde consideres, ¿verdad? Siempre y cuando mantengas tu relación con Dios. Así que, hermanos, a partir del versículo 27, continuando con el texto, vemos de nuevo una importante declaración de fe por parte de Juan el Bautista. El profeta les vuelve a recordar que él no era el Mesías, sino un enviado de Dios para ser el precursor del Mesías. Y en el versículo 29 dice algo que no sé hasta qué punto no solo es una muestra más de su papel como mensajero, como profeta, o si también el Espíritu le inspiró de forma especial para que dijese una revelación tan importante, la cual es, y se enfatiza mucho más en Apocalipsis, que el esposo es nuestro Señor Jesucristo y que la esposa es la iglesia. Desde luego, hay que tomar las cosas en orden y hay que considerar que no es la intención principal del Bautista afirmar dicha enseñanza. Entre otras cosas, porque no tiene mucha relación con lo que está desarrollando ante sus oyentes, y además, con esta interpretación de que Cristo es el novio y la iglesia es la novia, el profeta Juan entraría dentro de la categoría de esposa o de novia y no de amigo del esposo, porque Juan forma parte del reino de Dios. Juan forma parte de los hijos de Dios, y creemos que cuando estemos en la presencia de Dios, ahí veremos a Juan el Bautista, entre otros, ¿verdad? Ni qué decir también que el concepto de iglesia, tal y como hoy en día lo conocemos, en ese momento no existía. A estas alturas no se había dado a conocer todavía, pero aún así es maravilloso poder leer una declaración que adelanta y resume la historia de amor de la obra redentora de Dios. Las conocidas bodas del Cordero, donde el esposo y la esposa estarán juntas por la eternidad. No podremos decir hasta que la muerte os separe, porque no habrá más muerte, ni dolor, ni pecado, ¿verdad? Serán las bodas en mayúsculas, perfectas y eternas. Pero lo dicho, hermanos, el énfasis de estas palabras del Bautista es hacer ver que él no es el protagonista, que él solo es un invitado, el amigo del esposo. Y el centro de esta historia es el esposo, es Cristo. Y por ello mismo, como el esposo ya ha llegado, el amigo, es decir, Juan, debe ir poco a poco pasando a un segundo plano.
para que sea Cristo, el novio, el que se dé a conocer a la novia, al pueblo de Dios. A lo sumo, como amigo del esposo, podría ser también el que organizó los preparativos de la boda, el que lo administró e incluso presidió la fiesta de la boda, pero no es el que se casa. Y del mismo modo vemos que Juan el Bautista apuntó al Mesías, preparó el camino para que venga el Señor, pero él no era el Señor, ¿verdad? En otras palabras, Jesús debía crecer y Juan menguar. Pues la autoridad de Jesús provenía de lo alto, él mismo venía del cielo, y por ello solo él, solo Cristo, podría dar testimonio del Padre. Solo el Hijo podía hablar de forma veraz del Padre, guiado por el Espíritu, compartiendo las palabras de Dios. Jesús debía ser exaltado por su origen divino, su enseñanza divina y su autoridad divina. Así lo enseñó Juan en estos versículos. Pero varios de sus discípulos no lo comprendieron y aún así podríamos leer más adelante ya en Hechos capítulo 19 que seguían existiendo seguidores de Juan el Bautista que no conocían de Jesús. Triste, ¿verdad? La persona que más apuntó a Jesús tuvo varios seguidores que no conocieron a Jesús. Así que hermanos, aquí también vemos el énfasis de seguir a Jesús y de cómo solamente en Él podemos conocer al Padre, tal y como también os compartí el domingo anterior. Y por eso el acontecimiento de la revelación del Hijo no solamente debemos recibirlo como un rescate, sino también como un acto de amor y revelación. El Padre se muestra en el Hijo y el Hijo muestra al Padre. Ya que el Padre ha confiado todas las cosas en Él, se las ha entregado en su mano. Y como diría el propio Jesús en otro contexto, en medio de una oración pública, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y es así, hermanos, todo le ha sido entregado al Hijo, especialmente a aquellas personas que se iban a convertir en hijos de Dios, los cuales hasta hoy y hasta que el Señor así lo quiera, se convierten y se convertirán en hijos de Dios, pues solo el Hijo decide a quienes quiere dar a conocer al Padre. Pues solamente el Hijo conoce al Padre. Solo por medio de Él podemos conocer a Dios, por la fe en Jesucristo, por la obra de regeneración del Espíritu Santo. De ahí que aquellos que desobedecen al Hijo, que no han creído en Él, no solo no tendrán la vida eterna en su santa presencia, sino que, como termina este capítulo, continuarán en la ira de Dios. La ira de Dios permanecerá sobre ellos, dice el versículo 36. Y con ello se confirma que aquellos que no han deseado conocer del Señor, pues ya estaban condenados, ya eran hijos de ira. Por ello dice el texto que la ira de Dios permanece en ellos. No que por no haber creído la ira de Dios irá a ellos. No, ellos ya estaban en la ira. Ellos eran hijos de ira, pero ahora son hijos de luz. Ahora son hijos de Dios. Ese es el cambio que podemos ver aquí. Así que demos gracias a Dios, hermanos, porque antes éramos hijos del diablo, antes andábamos en la oscuridad y ahora somos hijos de Dios. Porque antes estábamos muertos y ahora viviremos por la eternidad, porque antes andábamos en las tinieblas y ahora caminamos en la luz, siendo incluso llamados hijos de luz. Así que, hermanos, a modo de conclusión, me gustaría que nos quedemos con este espíritu de humildad del profeta Juan el Bautista. Cómo supo ser obediente y anunciar la venida de aquel que él mismo necesitaba. Pues supo gestionar su alcance, su fama, y en ningún momento se sintió tentado a autoproclamarse lo que no era, mucho menos el Mesías. Por ello, cuando Jesucristo se apareció en medio de su labor ministerial, fue guiado por Dios para hacer lo que debía hacer: reconocerle, glorificarle, bautizarle y apuntar a Él en medio de sus predicaciones y bautismos. Comprendió que el centro es Cristo y ahora nosotros somos los que debemos comprender y practicar esa realidad. Así que por ello debemos hacer nuestras también estas palabras de Juan y decir que es necesario que nosotros menguemos para que sea el Señor quien crezca en nosotros, quien se refleje en nosotros. Pues ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Dios y sus prioridades se deben convertir en nuestras prioridades. Cada vez debemos de reflejar a los demás a Cristo y que se vean menos de nosotros cuando hacemos esa labor.
Un gran desafío, ¿verdad? Pero qué bueno que Dios no lo haya dejado en nuestras manos. Nos ha dado su Espíritu Santo y nos dice que debemos ser llenos de su Espíritu Santo para poder hacer esta tremenda obra. Reflejar a Cristo. Que cada vez Él crezca más y que cada vez no quede ni rastro de nosotros. Lo que en definitiva es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirla. Por otro lado, hermanos, en relación al bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, siempre debemos enfatizar en el bautismo de nuestro Señor, en ese bautismo de fuego, en ese bautismo del Espíritu Santo. Pues nadie, ningún ser humano, puede escapar del fuego. Dios así lo ha establecido en su creación. Solo tenemos dos opciones en toda esta historia universal. O bien recibimos el fuego del Espíritu Santo, o bien recibimos el fuego que nunca se apaga. No hay otra opción. Seas creyente o no, estés en Occidente o en Oriente, seas mayor o muy joven, da igual. Solo tienes dos opciones sobre la mesa. O recibes el fuego que nunca se apaga, o recibes el fuego del Espíritu Santo. Uno te consume y el otro te purifica. Uno es tu castigo y el otro es tu única salida para estar con tu Creador por la eternidad. ¿Qué opción elegimos? No hay más, hermanos. Fijaos. Todo se reduce a esto, todo. O el fuego del Espíritu Santo o el fuego que nunca se apaga. No hay más. Y en ambas, os habréis dado cuenta que no se cumple nuestra voluntad, no se hace lo que nosotros queremos, se cumple la voluntad de Dios. Así que si alguno quiere hacer las cosas que se planteen en su vida, lo que le dé la gana con su vida, tengo malas noticias, no puedes. Porque o bien recibes el fuego del Espíritu Santo, que no te va a dejar hacer tu voluntad, sino la suya, o bien recibes el fuego que nunca se apaga, que es la ira de Dios, preparada para aquellos que no le temen. En una, hermanos, el fuego nos purificará, nos quitará toda imperfección, toda impureza, para que acabemos siendo como Cristo. Como un metal seremos puestos en la llama viva hasta que el artesano, el obrero, se vea reflejado en nosotros. Es decir, hasta que todo rastro de nosotros desaparezca y solamente reflejemos a Cristo. Ahora estamos en esa lucha, cada día intentando que yo mengüe, mi yo poco a poco se reduzca y desaparezca, y que cada vez Cristo florezca, que cada vez se vea más del Señor en cada uno de nosotros. Esto es ser creyente, esto es ser cristiano, lo demás es mentira. Lo demás es un sistema que se ha construido para engañar y manipular a mucha gente, o que incluso nosotros mismos nos autoengañamos. No hace falta incluso que vengan otros a manipularnos, a veces nosotros mismos lo hacemos. ¿Qué haremos entonces? En la otra opción, hermanos, la opción del fuego que nunca se apaga, a la cual además todos íbamos directos por nuestros delitos y pecados. Ese fuego que nunca se apaga, el lloro y crujir de dientes, ahí vamos todos de cabeza. Un lugar donde algunos serán consumidos por la eternidad por no haber sido expuestos al fuego del Espíritu Santo y encima haber comprado la absurda idea, la tonta ilusión de que en esta vida podemos hacer nuestra voluntad cuando no es así. No es así. Así que, ¿qué escogeremos, hermanos? Solo los que somos de Dios podemos escoger, en verdad. Por eso es una pregunta trampa lo de qué escogeremos. Porque el esclavo no puede escoger. Y antes que éramos, esclavos del pecado. Antes, ¿cómo estábamos? Muertos espiritualmente. Así que en verdad, como he dicho antes, íbamos de cabeza al fuego que nunca se apaga. Éramos aquello que sobraba y que iba a ser tirado a la llama. Pero por la gracia de Dios, por su Santo Espíritu, por su fuego, seremos preparados para estar en la presencia de Dios por la eternidad, puros, santos, perfectos. Mientras tanto, podemos ponernos el cartelito de estamos en obras, porque lo estamos. Y ojalá sería bueno que cada uno sea más consciente de que estamos en obras, porque así quizá tampoco seremos tan críticos con nosotros, ¿no? Porque nosotros también estamos en obras. Quizá en alguno la obra está más avanzada y en la otra está más atascada, pero los que habéis vivido reformas y mudanzas y demás, os habréis dado cuenta de que cuando uno empieza a reformar un sitio, encuentra ya otros problemas en otro, ¿verdad? Y a veces piensas que la reforma va a durar un mes y al final acaba durando 3 meses. Pues así también seguramente el Señor en nuestros corazones, en nuestras vidas,
encontrará muchas cosas que reformar y Él mismo nos enseñará que nosotros debemos de trabajar en esa reforma junto con Él, junto con su Santo Espíritu, y cada uno con diligencia debe de realizar esa labor. Pueden existir personas que nos guíen, que nos acompañen, que nos aconsejen, pero la responsabilidad es nuestra. Y además es una bendición. Cuando estamos en el Señor y somos conscientes de que Él está preparando una buena obra en nosotros, que Él la ha empezado y que Él la terminará, increíble, gloria a Dios. Estaremos en su fuego purificador hasta que Dios diga basta, he concluido, y nos presente delante del Padre, dando el ejemplo de ser sus hijos, reflejando al Hijo. ¿Es eso lo que queremos, hermanos? Pues yo espero que sí. Espero que busquemos ser más como Cristo, hermanos. Estar en su presencia, no hay mayor regalo que ese. Así que a la hora de compartir el Evangelio podéis usar esta ilustración. Yo creo que en alguna ocasión os he hecho alusión a ella, pero lo podéis compartir así. Todo se reduce a dos opciones: el fuego que nunca se apaga o el fuego del Espíritu Santo. En ninguna se va a hacer lo que tú quieres, pero en una hay salvación, en una hay propósito: estar con el que te creó, estar con el que te conoce y aún conociéndote, te ama. Ojalá el Señor siga añadiendo a su iglesia aquellos que deban de ser salvos. Cumplamos con la ordenanza de bautizar en agua a aquellos que lo piden. Y confiemos que aquellos que se bautizan en agua es porque han sido bautizados en fuego, es porque tienen al Espíritu Santo en sus vidas, es porque creen de verdad, no solamente con su boca, sino en su corazón, que Jesucristo es su Señor y Salvador. Amén. Amén.